Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ya al quinto capítulo de estados financieros, contabilidad. Vamos a ver lo que son los estados financieros dentro de este capítulo. Ya los hemos estado viendo, ahorita vamos a ver otra información que tenemos que aprender, conocer, todo relevante. Ok, vamos a ver la definición, que ya hemos estado viendo esas definiciones de lo que son los estados financieros. Nos ponen aquí como definiciones. Los estados financieros representan la información que el estudio general, un usuario general, perdón, requiere para las decisiones, la toma de decisiones económicas. La información debe ser confiable, relevante, comparable y comprensible. También los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera. Son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada por un periodo definido. Estados financieros están hablando aquí de los balances generales, o los estados de pérdidas y ganancias en este caso. El propósito general es proveer información de una entidad acerca de su posición financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios en su capital contable o patrimonio contable. En sus recursos o fuentes son útiles al usuario general en el proceso de la toma de decisiones económicas, ¿verdad? Entonces, aquí nos están hablando que las definiciones para lo que nos sirven los estados financieros, ¿verdad? Aquí también nos hablan de lo que son las normativas de información financiera que definen los estados financieros de los siguientes términos. Los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera, son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o un periodo definido. Su propósito general es proveer información de una entidad acerca de su posición financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios en su capital contable o patrimonio contable, y en sus recursos o fuentes, ¿verdad?, que son útiles al usuario general en el proceso de la toma de decisiones económicas. Los estados financieros también se muestran los resultados del manejo de los recursos encomendados a la administración de la entidad, por lo que para satisfacer ese objetivo deben proveer información sobre la evolución de los activos, los pasivos, aquí puse efectivos, que está, vamos a ver, activos. Ok, los activos, los pasivos, el capital contable o patrimonio contable, los ingresos y costos o gastos, los cambios en el capital contable, patrimonio contable, los flujos de efectivos o en su caso los cambios en la situación financiera, ¿verdad? Esta información asociada con la prevista en las notas a los estados financieros asiste al usuario de los estados financieros para anticipar las necesidades o generación de flujos de efectivo futuros de la entidad, en particular sobre su periodicidad y certidumbre, ¿verdad? Entonces, esto nos habla no están hablando de los estados financieros, nos dicen que las notas de los estados financieros son para integrar de ellos su finalidad, es complementarlos con información relevante, la información que complementa los estados financieros de la entidad se pueden presentar en el cuerpo o al pie de los mismos o en páginas por separado. Estamos hablando del balance general o del estado de resultados, ¿verdad?
donde se ven todos estos movimientos. Luego vemos lo que son, dentro de ellos, nos dice que la administración de la entidad informa al usuario general por medio de informes distintos a los estados financieros básicos, ya sea por dicha información. Y aquí nos están mandando también, nos hablan también de las notas de los estados financieros, que son parte integrante de ellos. Su finalidad es complementarlos con información relevante. La información que complementa los estados financieros de la entidad se puede presentar en el proceso. Ok, vamos a ver, la administración de la entidad de información informa al usuario general por medio de informes distintos a los estados financieros básicos, ya sea por dicha información. Deben ser relevantes por exigencia de una autoridad reguladora competente o una legislación. También se debe revelar, voluntariamente porque la administración la considera útil para el usuario general de la información financiera o la revela simplemente por la costumbre. Ahora aquí estamos hablando de la administración de la entidad de información del usuario general, ¿verdad? Y luego vemos el objetivo de los estados financieros. Los objetivos de los estados financieros se derivan, es decir, la información financiera es cualquier tipo de declaraciones que se exprese la posición y desempeño financiero de una entidad, siendo su objetivo esencial ser de utilidad al usuario general en la toma de decisiones económicas. Se deriva principalmente de las necesidades del usuario general, las cuales a su vez dependen significativamente de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación que dicho usuario tenga con él. Son útiles para la toma de decisiones económicas en el análisis de alternativas para optimizar el uso adecuado de los recursos de la entidad, ¿verdad? Y luego viene aquí que por ello nos dice, dichos objetivos en consecuencia están determinados por las características del entorno económico. Tal entorno determina y configura las necesidades del usuario general de la información financiera y por ende constituye el punto de partida básico para el establecimiento de los objetivos de los estados financieros. Por ello, los estados financieros deben proporcionar elementos de juicio confiable que permitan al usuario generar el valor. Y aquí nos pone inciso A, el comportamiento económico-financiero de la entidad, su estabilidad, vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. Inciso B sería la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir sus fuentes de financiamiento y en consecuencia determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. Esos serían los objetivos de los estados financieros. Dentro de los objetivos, desde esta doble evaluación se apoya especialmente en la posibilidad de obtener recursos y generar liquidez. Requiere también del conocimiento de la situación financiera de la entidad, así como la actividad operativa y sus cambios en capital contable o patrimonio contable y en los flujos de efectivo o en su caso en los cambios de la situación financiera. Por consiguiente, considera las necesidades comunes del usuario general, que son los estados financieros deben ser útiles para la toma de decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades. Los principales interesados al respecto son quienes puedan aportar capital o que realicen aportaciones, contribuciones o donaciones a la entidad. El inciso B dice, o tomar decisiones de otorgar créditos por parte de los proveedores de acreedores que esperen una retribución justa por la asignación de los recursos. Otro sería evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus actividades operativas. Siguiente sería distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad, así como el rendimiento de los mismos. Todo esto nos sirve para ver las necesidades comunes del usuario general.
formarse un juicio cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de la administración, conocer la entidad, entre otras cosas, su capacidad de crecimiento, la generación y aplicación de flujo de efectivo. Todo esto nos sirve, toda esta información nos sirve para la toma de decisiones económicas dentro de una entidad federativa, una empresa, una corporación, una compañía, un negocio. Luego vamos a ver que por consiguiente en especial, ¿verdad? Se aduce que los estados financieros de una entidad satisfacen al usuario general si estos proveen elementos de juicio, entre otros aspectos respecto a su nivel o grado de solvencia, son estabilidad financiera, qué liquidez tiene esa empresa, qué eficiencia operativa, el riesgo financiero que tiene y la rentabilidad que te da, ¿verdad? Dentro de ellos están la solvencia o estabilidad financiera que sirve al usuario para examinar la estructura de capital contable de la entidad en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la entidad para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. Eso nos habla de la solvencia, saber cómo está, qué liquidez tiene para pagar, para qué recursos financieros tiene, ¿verdad? Para sus compromisos que él tiene, o sea, a largo plazo. Luego viene lo que es la liquidez. Liquidez sirve al usuario para evaluar la suficiencia de los recursos de la entidad para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo. ¿Cuánto traes? ¿Verdad? ¿Qué es lo que necesitas ir rápido? Traigo liquidez para hacer inversión. Aquí habla otra de eficiencia operativa, ¿verdad? Nos dice que sirve al usuario para evaluar las posibilidades que ocurren, algún evento en el futuro que cambie las circunstancias actuales o esperadas que han servido de fundamento en la cuantificación en términos monetarios de activos y de pasivos o en la evaluación de sus estimaciones y que de ocurrir dicho evento puede originar una pérdida o en su caso una utilidad atribuible a cambios en el valor del activo o del pasivo y por ende cambios en los efectos económicos que le son relativos. Los riesgos financieros por sí solos combinados están representados por uno o más de los siguientes. Dentro de lo que son, estamos hablando de lo que son el riesgo financiero, ¿verdad? Dentro de los riesgos financieros, ¿qué quieren que riesgos financieros? Dentro de esos, están hablando de los riesgos financieros, hay diferentes tipos. Vamos a nombrar los que vienen aquí, que son el riesgo de mercado. Consiste en 3 tipos de riesgo. El cambiario es el riesgo de que el valor de un activo o un pasivo fluctuará debido a los movimientos en los tipos de cambio de las monedas extranjeras. Ahí es un riesgo, ¿verdad? Riesgo cambiario. Y luego viene de tasas de interés. Es el riesgo de que el valor de un activo o un pasivo fluctuará debido al cambio en el mercado del costo de financiamiento. Y el riesgo en precios es el riesgo de que el valor de un activo o un pasivo fluctúe como resultado de cambios en los precios de mercado. Si dichos cambios son causados por factores específicos atribuibles al activo o pasivo individual o a la contraparte o por factores que afectan a todos los activos o pasivos negociados en el mercado en su conjunto, ¿verdad? Entonces son tipos de riesgos financieros.
Dentro de los riesgos está el riesgo de mercado. El riesgo de mercado están el de cambiario, el de tasa de interés y el de peso. Luego viene riesgos de crédito. Los riesgos de crédito es el riesgo de que una de las partes involucradas en una transacción con un activo o un pasivo deje de cumplir con su obligación y provoque que la contraparte incurra en una pérdida financiera. Ese es un riesgo de crédito. El riesgo de liquidez, también referido como riesgo de fondeo, es el riesgo de que una entidad no tenga capacidad para reunir los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos asociados con activos o pasivos. El riesgo de liquidez puede resultar de la incapacidad para vender o liquidar un activo o pasivo rápidamente a un valor cercano a su valor razonable. Después viene lo que es el riesgo en el flujo de efectivo. Esos son todos tipos de riesgos, ¿verdad? Riesgo de flujo de efectivo. Es el riesgo en el cual los flujos futuros de efectivo asociados con un activo o pasivo fluctuarán en su momento o en su monto debido a cambios en la tasa de interés del mercado. Por ejemplo, en el caso de un activo pasivo con tasas variables, tales fluctuaciones dan como resultado un cambio en la tasa de interés efectiva del mismo, usualmente sin un cambio correspondiente en su valor razonable. Esos son los tipos de riesgos financieros. Y luego viene la rentabilidad. Rentabilidad sirve al usuario general para valorar para valorar la utilidad neta o los cambios de los activos netos de la entidad en relación con sus ingresos, su capital contable o patrimonio contable y sus pasivos, sus propios activos. Por medio de su información y de otros elementos de juicio que sean necesarios, el usuario general de la información financiera podrán evaluar las perspectivas de la entidad y tomar decisiones de carácter económico sobre la misma. Dentro de esto nos ponen una información nos ponen información bueno, que proporcionan los estados financieros. En síntesis, nos ponen aquí que los estados financieros deben proporcionar información de una entidad sobre su situación financiera, su actividad operativa, sus flujos efectivos, sus revelaciones sobre políticas contables, entorno y viabilidad como negocio en marcha. Dentro de ellos nos ven la situación financiera. Se conforma por información sobre el manejo de los recursos económicos que controla. Le permite al usuario general evaluar la posibilidad que tiene la entidad para obtener rendimientos, así como para analizar la evolución de sus recursos. Información sobre la estructura de sus fuentes de financiamiento. Sirve al usuario general para evaluar la capacidad de la entidad para retribuir y liquidar las fuentes de financiamiento comprometidas, así como para obtener financiamiento a corto y a largo plazo, y de esta forma les sea útil para atender y prevenir las necesidades futuras de recursos de la entidad. En concordancia, el análisis conjunto de sus recursos y fuentes de financiamiento, especialmente en corto plazo, o sea que es la liquidez, es útil para evaluar la capacidad de entidad
de la entidad para solventar, amortizar y negociar sus fuentes de financiamiento para tener una estabilidad, así como analizar su capacidad de realizar futuras inversiones. Dentro de lo que son las situaciones financieras de la entidad, hay actividades operativas de la entidad. Esta es información. Esta información nos dice que se refiere especialmente al comportamiento de la entidad en cuanto a la obtención de ingresos y a sus enfrentamientos con sus costos y gastos. O sea, checa lo que tiene y cuánto es lo que debe y cuánto es lo que va a gastar, ¿verdad? Que conforman entre ambos sus resultados netos y por tanto su rentabilidad. Tal información es útil para evaluar los cambios potenciales en los recursos económicos futuros para predecir el potencial de la entidad para generar flujos de efectivo y para estimar la efectividad y eficiencia con que pueden utilizar los recursos. Dentro de ellos está el flujo de efectivo. El flujo de efectivo nos da la información sobre el flujo de efectivo, o en su caso de los cambios en la situación financiera de una entidad, es válida para evaluar el comportamiento de sus actividades de operaciones, inversiones y financiamiento en su periodo determinado, en un periodo determinado. Esta información es útil para que en la medida que se suministra al usuario, la base para evaluar nos da que tiene la capacidad o sea, vamos a poder entender la capacidad de la entidad para generar flujos de efectivo operativos, las necesidades de inversión y los requerimientos de financiamiento adicional o utilización de recursos para hacer frente a sus compromisos con sus fuentes de financiamiento. Dentro de lo que son los estados financieros, la información que se necesita, ¿verdad?, entender, está también lo que está la revelación. Las revelaciones como complemento de dice, las revelaciones sobre las políticas contables, entorno y habilidad como negocio en marcha sirve al usuario general para otorgarles confianza y entender la información financiera que genera el riesgo como un conjunto integrado de actividades económicas y de recursos. Dentro de eso es toda esa información que se requiere. Luego dice, los estados financieros básicos son los estados financieros básicos que responden a las necesidades comunes del usuario general y a los objetivos de los estados financieros. Aquí nos están hablando de números que ya vimos bueno, estamos viendo las cuentas en los capítulos anteriores. Ahorita estamos hablando de balance general, estado de resultados y estado de flujo. Dentro del balance general, también llamado estado de situación financiera o estado de posición financiera, muestra la información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad. Por consiguiente, los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones. Los pasivos, atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha. ¿Se acuerdan que vimos en las cuentas, en el capítulo anterior, veíamos todo eso? Esas cuentas van en este balance general. Y luego vemos lo que es el estado de resultados. El estado de resultados para entidades lucrativas, o en su caso, estado de actividades para entidades con propósito no lucrativas, muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y por ende de los ingresos, gastos, así como
de las utilidades o pérdidas netas o cambio neto en el patrimonio contable de resultados resultante en el periodo. Aquí en este estado de resultados son las ventas, las compras, los gastos, ¿verdad? Y ahí se determina lo que es la utilidad, que la utilidad va dentro de capital, recuerdan en los cuentos del capítulo anterior. Y luego, estado de flujo. El estado de flujo de efectivo, o en su caso, el estado de cambio en la situación financiera, indica información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividades de operación, de inversión, de financiamiento. La entidad debe emitir uno de los dos estados atendiendo a lo establecido en normas particulares. Las notas, los estados financieros son parte integrante de lo mismo y su objetivo es complementar los estados básicos con información relevante. Los estados financieros tienden progresivamente a incrementar su ámbito de acción, aspirando a satisfacer las necesidades del usuario general más ampliamente. Luego vemos dentro de ellos lo que son las características de las actividades, características cualitativas de los estados financieros. Aquí nos hablan de que, por decir, la normativa de información financiera, la A4, establece las características cualitativas que debe reunir la información financiera contenida en los estados financieros para satisfacer apropiadamente las necesidades comunes de los usuarios generales de la misma y con ello asegurar el cumplimiento de los objetivos de los estados financieros. Para que la información financiera sea útil al usuario general, debe adecuarse a las necesidades de esta, además de cumplir de forma equilibrada con las características cualitativas siguientes. Y nos está nombrando la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y comparabilidad, ¿verdad? La confiabilidad nos dice que la información financiera que posee esta cualidad cuando su contenido es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos, y el usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. La relevancia nos dice que es la información financiera que posee esta cualidad cuando influye en la toma de decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea relevante, deben inciso A, servir de base en la elaboración de predicciones y en su confirmación, que es posibilidad de predicción y confirmación. Y B, mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente, que sería importancia relativa, ¿verdad? Luego viene que es la comprensibilidad dentro de las características cualitativas. Comprensibilidad es una cualidad esencial de la información proporcionada en los estados financieros, es que es factible su entendimiento a los usuarios generales. Y luego viene la comparabilidad. Para que la información financiera sea comparable, debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con la de otras entidades a lo largo del tiempo. Y con eso terminamos. Esto viene siendo lo que es el capítulo 5. Y también viene muy corto, es pura información. De repente vamos a empezar a ver puros números. Es muy importante que aprendan todos los conceptos y para qué nos sirven los estados financieros. Nos sirven para que determinada entidad tenga
información de qué es lo que tiene y qué es lo que debe. Como hablábamos de las cuentas de activos y de pasivos, en esta unidad, pues nos están informando, nos están enseñando las definiciones de los estados financieros y para qué nos sirven, para tomar decisiones, para saber cuánto tenemos, cuánto debemos y cómo debemos echar a andar para sacar adelante un negocio, una empresa o para que siga siendo rentable. Por mi parte es todo. Estudien porque vienen los exámenes parciales. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho.